Japón es conocido hoy como la Tierra del Sol naciente. Por un lado están las luces de sus ciudades modernas, por el otro, la belleza de sus antiguas tradiciones. A esto se suma la calma de sus montañas, cascadas y mares, que cada año atraen a millones de personas. Pero lo más sorprendente es que este Japón abierto y hospitalario no siempre fue así. Durante siglos, desde el siglo XVII hasta el XIX, el país mantuvo sus fronteras completamente cerradas. A este periodo se le conoce como Sakoku. Ese aislamiento le dio a la nación la oportunidad de crear su propia identidad. La cultura avanzó, la economía mejoró y la sociedad vivió cambios que nunca antes había visto. Incluso hoy, muchos de los rasgos culturales más conocidos de Japón vienen de esa época. Ahora surge la pregunta: ¿cómo pasó un país que fue uno de los más aislados a convertirse en una nación abierta, desarrollada y conectada con el mundo? Esta es la historia de Japón. La historia de las islas de Japón es muy antigua. El país que hoy vemos moderno, desarrollado y limpio tuvo sus cimientos miles de años atrás. Los registros muestran que los primeros habitantes llegaron a las islas hace unos 40.000 años, migrando desde el continente asiático. Estos grupos pequeños llegaron por rutas marítimas y por puentes de tierra. Cuando pisaron estas islas, Japón no era más que un conjunto de territorios salvajes y silenciosos, cubiertos de bosques densos, zonas montañosas y costas que lo dominaban todo. Los primeros pobladores trajeron consigo habilidades que más tarde se convertirían en la base de la sociedad japonesa. La agricultura fue lo primero que integraron a su vida diaria. Cultivar cereales, frutas y verduras, además de criar animales, se volvió parte de su rutina. Gracias a esto su vida mejoró y pudieron establecerse en un solo lugar. Con el tiempo aprendieron a construir casas con barro y piedra, y así empezaron a formarse pequeños asentamientos. Además, conocían el trabajo con metales. Al principio usaban herramientas de piedra, pero poco a poco aprendieron a fundir hierro y cobre para crear armas, herramientas agrícolas y objetos de uso diario. El trabajo metalúrgico no solo hizo su vida más fácil, también les dio la capacidad de mantener un control más firme sobre las zonas que ocupaban. Con estos pequeños asentamientos fueron apareciendo las primeras comunidades, más tarde, los primeros estados. Ese fue el periodo en el que comenzó la verdadera historia de Japón. Con el paso del tiempo, las pequeñas aldeas de Japón crecieron y empezaron a convertirse en comunidades más organizadas. Para el siglo III después de Cristo, la parte sur del país había entrado en una nueva etapa. Allí surgió un poder central conocido como Yamato. En esta región apareció por primera vez un sistema político sólido que comenzó a atraer al resto del territorio. El pueblo de Yamato fortalecía su autoridad de manera constante. Para mejorar su sociedad, empezaron a aplicar normas y leyes de forma más ordenada. La figura más importante de este sistema era una persona a la que todos respetaban. Esa figura era el emperador. No se le veía solo como un líder político, sino también como una presencia espiritual con un papel especial. La gente creía que contaba con el apoyo de una fuerza celestial. La influencia de Yamato se extendió poco a poco. Los pequeños estados y clanes, que antes estaban separados, empezaron a aceptar su liderazgo. Fue en este periodo cuando Japón comenzó a tomar forma como un país unificado. Entre la gente nació un nuevo sentido de unidad, porque ahora tenían un líder central que actuaba como guía del país. A medida que el sistema del emperador se consolidó, la política y la economía también empezaron a mejorar. Aquí se estableció la base que llevó a Japón hacia una sociedad más estructurada. El ascenso de Yamato y el sistema imperial crearon por primera vez una autoridad central en el país, que con el tiempo se convirtió en un pilar fundamental de la historia japonesa. Cuando el sistema Yamato se consolidó, Japón empezó a relacionarse más con los países de su entorno. La mayor influencia de esa época vino de Corea y China. El budismo llegó primero desde Corea. En el año 552 los japoneses conocieron por primera vez esta nueva religión, que les ofrecía una forma distinta de pensar. El budismo le dio a la sociedad japonesa una visión nueva. Se construyeron templos, se difundieron ideas de espiritualidad y paz, y su cultura cambió de manera profunda. Después del budismo, Japón comenzó a mirar también hacia China. En ese tiempo China era el país más avanzado de Asia. Su sistema político,
Su administración y su organización eran muy desarrollados. Los gobernantes japoneses entendieron que si querían fortalecer su país, necesitaban aprender del modelo chino. Con esa idea en mente empezaron las reformas Taika en el año 645. El objetivo de estas reformas era crear en Japón un sistema moderno y centralizado, parecido al de la corte imperial china. Bajo estas medidas se introdujeron nuevas leyes para mejorar el gobierno, se reorganizó el sistema de tierras y se colocó el sistema de impuestos bajo control de un poder central. Esto creó un nuevo orden que comenzó a dar estructura al país. Las reformas transformaron la política japonesa. El sistema estatal se volvió más disciplinado y la autoridad del emperador se fortaleció. La combinación del budismo y la influencia china llevó a Japón a una nueva etapa cultural y social. Estos cambios prepararon el camino para muchos de los momentos históricos más importantes del país. Después de las reformas Taika, el sistema político de Japón se estaba fortaleciendo, pero quedaba un problema. En ese tiempo la corte imperial no tenía una capital fija. Cada vez que llegaba un nuevo emperador, la corte debía trasladarse a otra ciudad. Esto siguió durante siglos. A veces el gobierno estaba en un lugar y luego en otro, lo que hacía difícil mantener una administración estable y organizada. Todo cambió cuando el emperador Kanmu tomó una decisión importante en el año 794. Decidió que el país necesitaba una capital permanente desde donde pudiera gobernarse durante mucho tiempo. Así, la capital se trasladó a una nueva ciudad llamada Heian, conocida hoy como Kioto. Con esto comenzó el periodo Heian, que duró casi 4 siglos. El periodo Heian fue una etapa fundamental en la historia japonesa. El país entró en una era de nueva literatura y nuevas expresiones artísticas. La cultura de la corte se volvió más refinada. Se valoraba la poesía, la música, la pintura y la escritura. Las familias nobles buscaban destacar por su nivel cultural. Kioto se convirtió en un centro cultural desde donde surgió gran parte de la tradición clásica japonesa. Pero junto con este avance cultural apareció otro problema. La atención de la corte se alejó de los asuntos reales del país y se centró cada vez más en la política interna y los intereses personales. El gobierno empezó a debilitarse en el nivel local. La autoridad del emperador y de la corte se redujo poco a poco, ya que no podían mantener su control sobre las regiones más lejanas. El periodo Heian le dio a Japón una identidad cultural hermosa, pero también debilitó al poder central, lo que más adelante llevó al país a grandes cambios políticos. La parte más importante del periodo feudal de Japón fue el ascenso de los clanes samurái. Cuando la corte imperial quedó atrapada en su propia política interna, el control real de las zonas lejanas pasó poco a poco a manos de los nobles locales. Fue entonces cuando surgieron clanes guerreros poderosos como los Taira y los Minamoto. Estos clanes no solo controlaban tierras, sino que también contaban con guerreros samurái fuertes y disciplinados, expertos en combate y estrategia militar. El clan Minamoto, que al principio no era muy grande pero sí conocido por su organización y liderazgo, empezó a tomar ventaja sobre sus rivales. Durante la rebelión de 1160, un conflicto por la sucesión del trono imperial provocó una guerra en todo el país. Ese conflicto abrió un camino decisivo entre los clanes Minamoto y Taira. Yoritomo, líder de los Minamoto, usó su estrategia militar y la fidelidad de sus samuráis para ganar la guerra y derrotar a sus enemigos. Después de su victoria, Yoritomo recibió del emperador Go-Shirakawa el título de Shogun, que lo convirtió en el líder militar más importante del país, en la práctica, en su gobernante. Con esta decisión nació un nuevo sistema político conocido como el shogunato. Aunque el shogunato no eliminó la autoridad formal del emperador, tomó el control militar y práctico del país. Este periodo marcó un cambio profundo en la historia japonesa. La disciplina y la lealtad de los samuráis transformaron el mapa político del país. El nacimiento del shogunato no fue solo un cambio de liderazgo. Abrió el camino hacia casi 7 siglos de gobierno militar, un tiempo en el que el equilibrio entre el poder central y los clanes regionales definió el futuro de Japón. A finales del siglo XIII Japón enfrentó una prueba enorme. Hacia 1265, uno de los imperios más grandes del mundo, el Imperio Mongol, quería someter a Japón bajo su poder. Kublai Khan, líder del imperio, exigió que Japón se convirtiera en su vasallo.
Pero Japón se negó a aceptar esa petición. Esa negativa llevó al líder mongol a preparar una invasión completa. En 1274 las fuerzas mongolas desembarcaron por primera vez en la isla de Kyushu. El ejército era enorme y contaba con armas avanzadas y una estructura militar muy organizada. Aún así, los samuráis japoneses, aunque menos numerosos, pelearon con disciplina y estrategia. Su resistencia les dio ventaja, pero el momento decisivo llegó cuando un fuerte tifón, conocido más tarde como kamikaze o viento divino, destruyó casi por completo la flota mongola. Los mongoles no se dieron por vencidos. En 1281 intentaron invadir por segunda vez, pero esta vez tampoco tuvieron éxito. De nuevo llegó un tifón que aniquiló la mayor parte de su flota. Para Japón fue un hecho sorprendente. Las fuerzas de la naturaleza reforzaron su defensa y el valor de los samuráis fue aún más reconocido. A pesar de estas victorias, la economía japonesa quedó muy debilitada. El shogunato no logró recuperar el dinero invertido en la guerra. Muchos samuráis no recibieron la recompensa por sus servicios, lo que deterioró la relación entre el gobierno y los guerreros. Fue un momento en el que Japón entendió que la defensa de un país no depende solo del valor, sino también de la planificación, la economía y los factores naturales. Después de los ataques mongoles, el sistema feudal japonés seguía sin lograr estabilidad. La autoridad de la corte imperial se debilitó aún más, mientras que los daimios locales y los poderosos clanes samurái tomaron el control total de las tierras y las regiones. Este fue un periodo de caos político y militar, conocido en la historia como el periodo de los estados en guerra o Sengoku Jidai. En esa época cada región tenía su propio líder y su propio ejército, y todos buscaban ampliar su poder y sus recursos dominando a otras zonas. Los daimios y los samuráis formaban alianzas, traicionaban acuerdos y a veces intentaban controlar el país entero mediante estrategia militar. Ese caos también afectaba a la población común, porque las guerras y los conflictos internos llegaban a sus pueblos y ciudades. En 1543 ocurrió un cambio inesperado cuando comerciantes portugueses llegaron a Japón. Traían por primera vez mosquetes europeos y tecnología de pólvora más avanzada. Para los daimios enfrentados esto representó una ventaja nueva. Descubrieron que un ejército pequeño podía volverse más fuerte gracias a estas armas. Con su llegada, la forma de hacer la guerra en Japón cambió por completo. Además, los portugueses introdujeron el cristianismo, que terminó sirviendo para el comercio y las alianzas políticas. Algunos daimios adoptaron la nueva religión para obtener apoyo militar y comercial de los europeos. Este periodo fue un punto clave en la historia japonesa. Fragmentación feudal, conflicto interno e influencia europea. Tres fuerzas que transformarían de manera permanente el panorama político y cultural del país. El periodo de los estados en guerra dejó a Japón con un escenario político y militar complejo, marcado por alianzas cambiantes, traiciones y una tecnología europea que le dio una dimensión nueva a la guerra feudal. Durante el periodo de los estados en guerra, a pesar del caos y la fragmentación, algunos líderes empezaron a trabajar para unificar el país. El primero fue Oda Nobunaga, quien aprovechó las armas europeas y tácticas militares más modernas. Nobunaga no adoptó el cristianismo, pero sí estableció relaciones sólidas con los comerciantes europeos y usó su tecnología y sus mosquetes para derrotar a sus rivales. Gracias a esta estrategia, muchos daimios más pequeños comenzaron a acercarse a él como líder central. Después de Nobunaga apareció Toyotomi Hideyoshi, quien provenía de un origen humilde y subió de rango dentro del ejército. Hideyoshi completó los planes de Nobunaga y logró unificar todo Japón bajo una estructura política y militar común. Su estilo de liderazgo trajo una autoridad centralizada y una estabilidad que el país no había visto desde el inicio del Sengoku Jidai. Con sus políticas, mantuvo a los daimios bajo control y equilibró el poder entre los señores feudales. Tras Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu obtuvo el control definitivo. En la decisiva batalla de Sekigahara derrotó a sus rivales y dio inicio al shogunato Tokugawa, un periodo que duraría 268 años. Bajo este gobierno, Japón alcanzó la paz y la estabilidad política que habían sido imposibles durante las guerras del Sengoku. La economía, la cultura y la vida urbana se desarrollaron con fuerza. Lo importante es que, durante todo este proceso,
Los líderes japoneses combinaron la tecnología y las ideas estratégicas europeas con su propio liderazgo y habilidad militar. Así establecieron las bases de un Japón unido y fuerte. Con esto, el mapa político del país avanzó por primera vez hacia una autoridad central moderna, lo que más tarde prepararía el camino para el periodo Edo y la restauración Meiji. Con el inicio del shogunato Tokugawa, Japón entró en una nueva etapa conocida como el periodo Edo. A partir del año 1600, este gobierno logró establecer una paz relativa y una estabilidad política que no había sido posible durante las guerras del Sengoku Jidai. Edo, la ciudad que hoy conocemos como Tokio, se convirtió en el centro del poder. Aunque los daimi conservaban el control de sus territorios, estaban obligados a seguir las políticas del gobierno central. Durante este tiempo, la economía, la cultura y la vida social del país avanzaron con rapidez. Las ciudades comenzaron a crecer, el comercio se expandió y tanto la agricultura como las artesanías aumentaron su producción. Se construyeron caminos e infraestructura que facilitaron el intercambio y la comunicación. La educación y las artes también vivieron un periodo de gran desarrollo. El papel de los samuráis quedó limitado al ámbito militar y su influencia política y social fue controlada por el shogunato. Junto con esta estabilidad, el gobierno impuso medidas estrictas. Para limitar la influencia extranjera, se aplicó la política conocida como sakoku, que mantuvo al país en un aislamiento casi total. Solo se permitía un comercio muy reducido con China y Corea, y en el caso de Europa, únicamente los holandeses podían comerciar y bajo fuertes restricciones. El cristianismo fue prohibido por completo y a los japoneses se les impidió viajar fuera del país. El periodo Edo se convirtió así en una etapa única en la historia japonesa, una combinación de paz, prosperidad y control rígido. Este contexto permitió un crecimiento interno notable, estabilidad económica y un refinamiento cultural profundo, aunque también limitó el contacto con el exterior y el intercambio tecnológico. Con el tiempo, este largo aislamiento terminó sirviendo como base para la posterior modernización del país y la restauración Meiji, cuando Japón volvió a abrirse al mundo y comenzó a competir con las potencias globales. En 1853, el periodo de aislamiento de Japón terminó de forma repentina cuando la flota del comodoro estadounidense Matthew Perry llegó a la bahía de Edo. El gobierno de Estados Unidos quería que Japón abriera sus puertos al comercio internacional y estaba dispuesto a usar la fuerza militar si era necesario. Japón, que había permanecido aislado durante más de 200 años bajo la política de sakoku, se vio obligado a ceder ante el poder de fuego superior de Perry, y el shogunato aceptó sus demandas a regañadientes. Así, los puertos japoneses se abrieron a las potencias occidentales, y poco a poco se establecieron relaciones comerciales y diplomáticas con Gran Bretaña, Rusia y otros países. Esta influencia extranjera dio origen a nuevos movimientos políticos y sociales en Japón. Las provincias del sur, especialmente CHSH y Satsuma, formaron alianzas contra el shogunato y persuadieron al emperador Meiji para que restaurara el poder al gobierno imperial. En 1868, la restauración Meiji puso fin oficialmente al shogunato y devolvió al emperador la autoridad suprema. La corte imperial se trasladó a Edo, que pasó a llamarse Tokio. El gobierno Meiji priorizó la modernización e industrialización. Se construyeron ferrocarriles, líneas telegráficas y un sistema educativo moderno. Se invitaron expertos occidentales para modernizar la milicia, la banca, la legislación y los sistemas de transporte de Japón. El ejército y la marina adoptaron tácticas y tecnologías modernas, y en 1877 se sofocó con éxito la rebelión de Satsuma y otros levantamientos. Durante este periodo, Japón consolidó su poder militar y económico tanto a nivel regional como global. Anexionó Taiwán, Hokkaido y las islas RYKY, y expandió su influencia tras ganar guerras contra China y Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón reconstruyó su economía y se convirtió en un líder global en tecnología, automóviles y electrónica. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo y la determinación de su gente, que, después de siglos de conflictos y dificultades, logró transformar a Japón en una nación moderna y próspera.